Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso Los títulos de valores en el Perú. Soy contador público colegiado, Aldo Alí Acuña Percana, docente del Instituto CIMA y CAMEX, y también consultor investigador en gestión pública y privada. Los títulos de valores en el Perú, donde vamos a cumplir, ¿no?, el módulo 1, título de valores, la unidad 8, ¿no?, que está programada hoy día viernes 15 de enero de 2021. La unidad 8 corresponde sobre la abstracción y posible extensión a tercero en el juicio por títulos valor cambiario, ¿no? Vamos a ver casos específicos, ¿no? Lo que sucedió en España y lo que sucede en el Perú. Según este contenido, vamos a ver la introducción, ¿no? Luego la parte normativa, ¿no?, tanto de la normativa de Perú y la normativa de España. Dentro de ello vamos a ver el incumplimiento contractual como defensa limitada a los sujetos enlazados con la relación causal. ¿Por qué, digamos, en qué momento actúa sobre este aspecto, sobre las obligaciones causales? Tercer punto, la posible extensión a tercero. Hay 4 puntos muy importantes en esta posible extensión, donde he determinado las denominadas secciones de tráfico, ¿no?, la exceptio doli, ¿no?, la exceptio mala fidei y otros supuestos de extensión. Estos 4 puntos es donde se desarrolló, ¿no?, y siguen desarrollando en los casos jurídicos en España, pero también es algo parecido en el Perú. Luego va a dar un último punto 4, la conclusión. Muy bien. Introducción. Los hechos que forman parte, ¿no?, de la relación causal, la que motiva la creación del título de valor cambiario, podrán tener efectos impeditivos de la obligación cambiaria frente a un demandante de juicio cambiario que
Disculpe por la inconveniencia técnica. Bueno, para adelante. Entonces, con la introducción de los hechos, ¿no? De lo que es la extracción, ¿no? Es sobre cuando entre los sujetos enlazados por la relación causal concurren hechos parcialmente iguales que generan una obligación causal y otra cambiaria, que permiten formular los correspondientes procesos con base en la primera o en la segunda. Si bien se mira ambas obligaciones, dan lugar a un concurso de acciones dado que los hechos parcialmente iguales que sustentan y una y otra obligación que constituye. Causa, ¿no? La causa pendente, ¿no? Son dos objetos procesales, distintos pero íntimamente relacionados, al menos cuando el litigio se plantee precisamente entre los sujetos que forman parte de la relación jurídica causal. Pero aún así, los hechos que forman parte de la relación causal motivan que la creación del título de valor cambiario podrán tener efectos impeditivos, como le comenté, ¿no?, al principio. Pero estos sujetos enlazados por la relación causal van a ocurrir parcialmente. Y eso lo determina, ¿no?, según la legislación española, en su artículo 67.1 de la Ley 19, ¿no?, del año 1985, de 16 de julio. Y esta ley habla sobre cambiar y del cheque. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a permitir el conocimiento acumulado de la relación cambiaria y de la relación causal cuando se ejercita la acción cambiaria, siempre, como digo, que el litigio se plantee entre los enlazados por la relación causal y los hechos relativos a la relación causal. Va a formar parte generalmente aquello que permitirá al demandado fundar sus defensas frente a la pretensión cambiaria. Y no solo ello, también habla el artículo 67, al que remite el artículo 824.2 de la Ley 1 del año 2000, ¿no?, de allá de España, sobre el enjuiciamiento civil, donde autoriza que se introduzca, ¿qué cosa? Las excepciones basadas en sus relaciones personales. El tenedor va a determinar o va a introducir los motivos de la oposición de las vicisitudes relativas a las relaciones causales. Y no solo ello, va a tener el libramiento del título de valor cuando constituya, ¿no?, la pretensión de la condena de pago al crédito causal. La pretensión distinta a la causal, pero íntimamente relacionado en cuando se basa en unos hechos parcialmente iguales. Como particularidad de la estructura monitoría con que actualmente se configura el juicio cambiario español en los artículos 819 a 827 de la citada Ley 1/2000 en España. Pero, ¿cuál es el tratamiento en sí de todo ello? Que toda introducción de forma reconvención va a tener algo técnico, pero que los hechos constitutivos va a tomar la pretensión absolutoria a las formalidades de las propias de la demanda de la oposición. Aquí vemos, ¿no?, el caso doctrinario de España y el caso doctrinario del Perú. En el caso doctrinario de España, como lo mencioné en la introducción, vamos a ver casos específicos, lo que refiere el artículo 67.1 de la Ley 19 de 1985, publicado el 16 de julio, que habla sobre cambiar y del cheque. El artículo 134 de la respectiva ley, el artículo 824.2 de la Ley 1 del año 2000, que también habla sobre el enjuiciamiento civil, y el artículo 819 a 827 de la misma citada ley. En el Perú, ¿no?, con nuestra ley actual, ¿no?, la ley 27 y 28.7
de la Ley de Títulos de Valores también habla sobre ese tema. ¿Y en qué sesión está? Está en la sesión 7ª de las acciones cambiarias derivadas de los títulos de valores. Y ahí, digamos, en sus artículos 90, que habla sobre la acción directa de regreso y de ulterior regreso, el artículo 91 de los requisitos para ejercitar las acciones cambiarias, el artículo 92, pagos que pueden reclamarse, el artículo 93, improcedencia de la acción cambiaria entre sí, el artículo 94, la acción alternativa. Y la sesión 8ª, ¿no? Donde ya con más énfasis, ¿no? Donde menciona de la prescripción y caducidad de las acciones derivadas de los títulos de valores, ¿no? En el título primero, donde menciona sobre la prescripción de las acciones cambiarias. Y donde menciona que en el artículo 95, ¿no? Determina cuál es el ejercicio de las acciones cambiarias. En el artículo 96, cuál es el plazo de prescripción de las acciones cambiarias. En el artículo 97, la prescripción de acciones cambiarias de títulos prorrogados y renovados. El artículo 98, la caducidad del derecho de suspensión de pago. El artículo 99, la prescripción de la acción enriquecimiento sin causa. Y el artículo 100, la caducidad y prescripción de la acción causal. Pero dentro de esos artículos me llamó mucho la atención el artículo 90. En el artículo 90.1, donde indica, los títulos de valores confieren a su tenedor la acción cambiaria directa que puede ejercitarse contra el obligado principal y o sus garantes. O sea, prácticamente la participación es de tú a tú, obviamente, porque hay un contrato, ¿no? Hay una participación de ambas partes y no tiene que haber ningún tercero. Luego, en el 90.2 también lo informa que el mismo tenedor está facultado a ejercer conjunta o sucesivamente a la acción directa, la acción cambiaria de regreso contra los endosantes, garantes y de esto, y demás obligados del título distinto al obligado principal y o garantes de este. O sea, no solamente es tú a tú, sino también los que participaron a ser garantes, ¿no? También participan en estas acciones cambiarias. El 90.3 también menciona que quien ha cumplido con el pago de un título de valor en vía de regreso puede repetir dicho pago contra los demás obligados que hayan intervenido en el título de valor antes que el ejercitando la acción de ulterior regreso. La misma acción corresponde a quien pague en esta vía contra los obligados anteriores a él. O sea, el pago ya me lo está mencionando en este artículo. O sea, tienen que asumir, como le dije, el principio de la responsabilidad de ambos. Profesor, ¿y qué pasa si uno de ellos no lo cumple? O sea, no está cumpliendo la responsabilidad. O sea, es un irresponsable, que vamos a ver un caso específico cuando asumen, ¿no?, la irresponsabilidad, ¿no?, cuando un tenedor no lo cumple, sí, pero la ley te lo dice, ¿no? Tienes que asumir esa responsabilidad, porque todo título de valor, ¿no?, es algo garantizable. Es algo garantizable. Y el 90.4 también habla sobre el pago. Dice, si el pago previsto en el párrafo anterior es parcial para el ejercicio de la correspondiente acción cambiaria, se observará lo establecido en el último párrafo del artículo 65. ¿Y qué dice en el artículo 65? Que también ayer lo mencioné. Habla sobre el pago parcial. En el 65.1 dice, el tenedor no puede rehusar un pago parcial.
siempre y cuando que hay ¿no? El mutuo acuerdo. Pero si al principio hay una fecha de vencimiento, tienes que cumplir la fecha de vencimiento. Pero cosa de destino, ¿no? Profesor, pero sucedió X razones, pero específicame por qué. Siempre con un sustento. Y la comunicación siempre que tiene que trascender. Profesor, ¿y qué pasa si no hay comunicación? Pierde la credibilidad, pierde la confianza, ¿no? Y es por ello que en el artículo 65 lo menciona, ¿no? En el 65.2 dice, en los casos de verificarse el pago parcial, quien paga puede exigir que el tenedor del título le otorgue el recibo correspondiente y además de la anotación que deberá hacerse en el mismo título de valor. Así es. Si lo está cumpliendo, obviamente tienen que sustentarlo. Y ese sustento, el que recibe, tiene que anotar para su control, para que mañana más tarde, ¿no? No diga, no se le entregó. O sea, el cumplimiento sí tiene que ser por ambas partes, por el control, tanto documentario como tanto en efectivo, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder determinar. Y luego me llamó la atención mucho el artículo 94, la acción alternativa. En el 94.1, donde menciona si las calidades del tenedor y del obligado principal del título de valor correspondieran respectivamente al acreedor y al deudor de la relación causal de la que se derivó la emisión de dicho título de valor, el tenedor podrá promover a su elección y alternativamente la acción cambiaria derivada del mismo o la de respectiva acción causal. Entonces, siempre hay que tener mucho en cuenta cuando voy a aplicar una relación causal en el momento indicado, pero siempre y cuando que esté prescrito en el tiempo indicado. No después que ya se haya vencido, sino antes de ello. Entonces, con esa parte normativa en el Perú, obviamente en comparación con España, tiene el mismo tratamiento, pero vamos a ver con más énfasis. Sí. El incumplimiento contractual como defensa limitada a los sujetos enlazados por la relación causal. El incumplimiento contractual se da defensa limitada a los sujetos enlazados por la relación causal, debido a la técnica monitoria y a la inversión contradictoria que implica. O sea, esto me va a permitir constituir un hecho constitutivo a la pretensión absolutoria del deudor, mediante la misma introducción hechos pertenecientes a un objeto procesal conexo con el inmediato principal y el relativo al crédito cambiario, pero a su vez será mediato o autónomo al referirse a la obligación causal. Pero no queda otra que la obligación muy vinculada va a permitir que encuentre, ¿qué cosa? Que el título de valor no circule. Y eso lo expresa, ¿no? En este caso que vamos a ver en el caso de España, en el artículo 67 de la ley 19 de 1985. ¿Y qué dice todo esto? Que relativamente a las relaciones personales, que más concretamente se haya generado o integre la relación subyacente causal que fundamenta y genera el nacimiento de la obligación documentada. Y esto va a permitir, ¿qué cosa, profesor? Que ningún tipo de limitación material hasta el punto de autorizar la llamada de excepción, siempre que el hecho relativo tenga un cumplimiento defectuoso. En cambio, la admisibilidad de la falta de provisión de fondo, como exactamente igual ocurre con el resto de los motivos de oposición, que tengan fundamento en la relación causal,
pero no ofrece el día de hoy duda alguna. Pero además se autoriza como hecho ofensivo en forma de hecho constitutivo de la pretensión absolutoria en la reclamación del cambiario. Y esto va a tratar que el título de valor de una letra de cambio, de pagaré o de un cheque, ¿no?, tenga ese perjuicio donde corresponda particularidades de cada uno de ellos, especialmente siempre y cuando que sean significativas. En el caso del cheque, se podrá provisionar los fondos, pero va a tener una consistencia, ¿no?, de que esos fondos existan en la cuenta del emisor del cheque. Es cierto que en sus inicios la llamada jurisprudencia menor encontró diversos obstáculos para esa admisión en los títulos de valores, pero distintos a la letra de cambio. Y básicamente, ¿no?, va a determinar que si dentro de esa investigación ha habido la falta de provisión de fondos, no cabe duda que va a tener que alegarse firmemente del pagaré o del librado del cheque. En primer caso, ¿no?, el pagaré falta la relación entre el librador y el librado. Consecuentemente va a existir propiamente la provisión de los fondos entre ellos. En el segundo caso, si existe la relación de la provisión, pero en realidad no existe entre el librado y el tenedor, sino entre el primero y su banco. Como verán, el pagaré, ¿no?, es producto del banco. En cambio, la letra de cambio, no. La letra de cambio es un mutuo acuerdo de empresario a empresario. Por eso es que las obligaciones, la confianza, a veces no es el 100%. Y el riesgo, obviamente, es casi el 60 o 70%. Porque dentro del riesgo, entre comillas, la confianza. La confianza. Y esto va a limitar o va a permitir la alegación de la falta de provisión de fondo, que el tenor va a tener que amparar la alegación de todo hecho, con efectos enervantes de la pretensión basada en la relación personales. Pero dentro de esa relación personales, ¿no?, va a permitir las cambiarias o extracambiarias. Tanto así que las causales va a tener que sí o no lo son. Nada se opone para que el firmante de un pagaré base su oposición o su petición de absolución frente al beneficiario, aunque no frente a terceros de buena fe, como son los endosatarios posteriores, introduciendo la discusión sobre el contrato de entrega del pagaré. En ese sentido, pone manifiesto rotundamente, ¿no?, rotundamente según, ¿no?, voy a leer esta sentencia, ¿no?, esta sentencia extranjera que habla de la sentencia suprema sala 1. Mire este sentido, me llama mucho la atención este párrafo, ¿no?, de esta sentencia, donde dice que frente a la acción cambiaria fundada en un pagaré, no puede oponerse propiamente la excepción de falta de provisión de fondos, pero si la inexistencia o desaparición de la causa del título, siempre que los hechos en que se funde la misma, pero se va a comprender con el alcance que sea examinado en el ámbito de las relaciones personales entre el firmante y el tenedor. La inexistencia de causa que justifique la emisión del pagaré o la desaparición de la misma corresponde probarla a aquel que formula la excepción. O sea, como le dije en un comienzo, la participación de los dos, pero ¿qué pasa si no está? Entre comillas, la confianza. Por su parte,
En el cheque se entiende cumplida la provisión del fondo, cuando el banco librado conceda al librador la disponibilidad de fondos, sea por depósito de dinero en cuenta corriente, por apertura de crédito también en cuenta corriente, o por el crédito porque le autorice a emitir uno o varios cheques contra él. Pero de ese modo, la provisión solo consistirá en dinero y bastará con que haya liquidez en el momento en el que el cheque se preste el pago. Otra cosa es que frente al tenedor, el librador está obligado a tener hecha la provisión con anterioridad o simultaneidad de la emisión. ¿Y cuál es el papel de la entidad financiera, profesor? El papel de la entidad financiera librará en puridad, no es estrictamente deudora cambiaria, aunque cuando existan fondos y en la medida de los mismos, estará obligada al pago cuando se presente un cheque correctamente emitido. Pero esto va a tener en cuenta que constituida va a necesitar haber sido efectuada en forma de que los fondos objeto de la misma estén disponibles. Todo esto va a revelar que si la provisión de los fondos en el cheque técnicamente poco o nada, tiene que ver con la relación extracambiaria, al menos en cuanto a la entrega del título, pero va a poder unir al librador y al tenedor. Y siendo así, la entidad financiera librada será ajena a las relaciones personales que puedan unir al librador y al mismo tenedor, salvo que tomen las medidas necesarias y que las relaciones personales en las que haya podido intervenir la entidad financiera traduzca. ¿Traduzca en qué sentido? En que el banco librado no podrá negarse al pago aduciendo vicisitudes en el contrato causal, que eventualmente relaciona al librador y al tenedor. El banco librado no estará obligado para pagar al tenedor en lo supuesto en que no haya provisión de fondos, y esto es que no tenga fondos en las correspondientes cuentas, sino que algo parcial que va a ser incursionado los montos que no haya sido provisto. En definitiva, en ausencia de los fondos de la cuenta del librador, la entidad financiera no tendrá que pagar el importe del cheque y si tiene fondo parcialmente pagará en la parte que efectivamente lo tenga. Todo ello, ¿no? Al momento de analizar si nosotros vemos algo irrelevante en los términos del litigio, obviamente, de hecho, el verdadero problema litigioso se suscita entre el librador y el tenedor del título, en los supuestos en el que el primero no pague debido a no contar con fondos suficientes. En pocas palabras, eso es lo que ocurre en España. Lo que ocurre en Perú también. Si nosotros, los emprendedores, ¿no? Las actividades empresariales de ambas partes, ¿no? Cuando no hay fondo, ¿qué sucede? Te bloquean la cuenta corriente y no puedes realizar ninguna actividad en el sistema financiero. Pero aún así, con todas esas situaciones, ¿no? Con todos estos hechos, va a presentar pues, que los hechos de que el cheque sea pagado a la vista, incluso cuando se presente el pago antes del día indicado. Librar un cheque sin provisión de fondo se considera digno de reproche, aunque en la actualidad solo lo sea civilmente. Pero también va a tener en cuenta que el librador va a pagar al tenedor
además que la cantidad principal, ¿no? Con el importe no cubierto en el cheque, pero aún así también tiene una indemnización de los daños y perjuicios que puede generarse. Todo esto es así porque quien emite un cheque lo hace porque se supone que posee fondos y paga al contado. Y con esta que por lógica ha de ocurrir cuando las relaciones causales motivan ese pago y han sido cumplidas en plena satisfacción. Sin embargo, todo esto no impide en su norma de allá en España, la ley 19-1985, admite, ¿no? Admite que el deudor formula alegaciones derivadas de la entrega del título. Pero en sus artículos 20 y 67 de dicha ley, también remiten los correspondientes artículos 153 y 128 sobre que deriva la admisibilidad de las defensas personales entre los enlaces directamente. La autorización de introducir hechos ofensivos o constitutivos de la pretensión absolutoria en caso de la que pretensión se base en el cheque. Viene a ser la general para todos los títulos de valores cambiarios. Y esto, que el deudor pueda alegar todo aquello que sea relevante a efectos de enervar la pretensión concreta del acreedor. Pero este acreedor cambiario, siempre que se trate de hechos basados en la relación que una sea, ¿no? Que una personalmente a cada una sea de estos sujetos. Todo esto se traduce en que si demandaran a la entidad financiera, la misma podría alegar la falta de provisión de fondos frente a cualquier que pretenda el pago y si lo es parcial. Deberá satisfacer únicamente en la parte en el que el librador disponga de fondos. Por lo demás, podría alegar todas las excepciones que deriven de las relaciones personales con el demandante tenedor. Y por supuesto serán inadmisibles las que se basen en relación que le sean ajenas, como las que puedan mantener el librador con el tenedor. La posible extensión de terceros. Partiendo de que los hechos enervantes que pertenecen a las esferas personal y sobre todo la causal va a alcanzar que los elementos subjetivos enlazados por dicha relación causal, estos podrían extenderse a otros sujetos cuando quiera entender que no son realmente terceros respectivos en dicha relación. Esto ocurrirá cuando se consiga acreditar que a pesar de su apariencia de tercero, en realidad el mismo forma parte de su relación personal. Los efectos personales de una defensa en cuanto a las mismas se basan en relaciones que corresponden a unas concretas partes, pero no excluye su posible alcance multilateral, siempre que la relación derive de un pacto entre más de dos sujetos. Igualmente cabe la extensión de esta eficacia a otros sujetos que en principio o en apariencia inicialmente no participaron en la relación personal. Este fenómeno suele ser calificado doctrinalmente como excepciones válvulas, como la del tráfico de la culpa grave, cambiaria o mala fidei, o la de dolo cambiario o exception doli. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Se trata de aquella circunstancia que funcionan como compuertas que se levantan y dejan paso a la posición de las primeras. Y estas primeras son las defensas en sentido estricto, fundadas en una anomalía de supuestos hechos. En fin, las denominadas excepciones válvulas consisten en hechos que generan la extensión subjetiva de los efectos enervantes por las que
aparentes terceros, en realidad, son considerados integrantes de la relación material interpartes. ¿Por qué, profesor? Porque, ¿y qué va a permitir todo esto, profesor? Me va a permitir la estimación de estas excepciones que no implica por sí misma la estimación de la oposición, sino meramente que el tenedor pueda resultar alcanzado por los efectos de las defensas personales del transmitente. Estas excepciones válvula pueden subdividirse a sus partes en tres categorías, en las que nos vamos a ver en ese mismo momento. Tenemos ahí las denominadas excepciones del tráfico, ¿no? La exceptio doli y la exceptio mala fidei. Vamos a hablar sobre las denominadas excepciones de tráfico. Entre las excepciones de tráfico se integran, ¿no?, a su vez, la de ausencia de tráfico en sentido económico, la de tráfico sin naturaleza cambiaria o la de tráfico gratuito. Todas ellas se basan en que la limitación de los efectos de las defensas personales se fundan en asegurar cuál es la consecuencia. Y dentro de esa consecuencia voy a determinar la circulación de los créditos. Pero por esto, dichas ausencias de circulación, sea regular, ¿no? ¿Qué va a determinar? Una provocación. Pero dentro de esa provocación va a tener sus efectos, que va a extender a los nuevos sujetos, a los sucesivos tenedores de título y va a formar parte de la relación personal. Y dentro de esos efectos, ¿qué se va a requerir, profesor? A tal efecto, se va a requerir el tráfico en sentido económico. O sea, la independencia material de intereses del transmitente y el adquiriente. Pero cuando cuando se considera el tráfico en sentido económico, va a tener que ser oneroso y a la vez que la naturaleza cambiaria participe. Pero aún así, con las diversas posibilidades, el supuesto va a tener que concretar más habitualmente la excepción del tráfico, donde produce cuando el tenedor del título es solamente el tercero aparente por forma parte en la realidad de la transmitente. En fin, la extensión se produce frente al tercero natural, ¿no?, cuya adquisición no considere el derecho cambiario digna de protección, pero no frente a otros que pueden haber intervenido en el ciclo de la negociación del título concurriendo. ¿Qué cosa? Los requisitos del tráfico cambiario para poder determinar en sí. En cambio, la estimación de esta sección no supone que al adquiriente cambiario se le extienden los efectos de todas y cada una de las posibles relaciones personales. ¿Por qué, profesor? Porque va a permitir existir en torno a la relación obligacional y va a tener que limitar las vicisitudes personales correspondientes al concreto sujeto que previamente le transmitió el título. Y así y todo, va a tener que la entidad encargada, ¿no?, que la entidad encargada en los títulos de valores, la protección, ¿no?, la protección que ofrece la abstracción del título en los supuestos en los que se han entregado un título en blanco, que posteriormente esté completada
para la entrega a tercero. Y la executive doli, ¿no? La executive doli mayormente lo manejan en España, ¿no? Y menciona, ¿no?, que en su artículo 67.1, al que remiten la correspondencia, ¿no?, le correspondiente 96 y 153, donde habla sobre el censo contrario, el 22.2 y todos de la ley 19 del año 85, también menciona sobre el deudor cambiario, donde podrá oponer las excepciones basadas en sus relaciones personales, tanto cambiarias como extracambiarias, que tenga frente a tenedor anteriores si al adquirir la letra del tenedor procedió a sabiendas un perjuicio del deudor, siendo que la mala fe de operar en el propio momento de adquirir los títulos. Pero si en todo sentido, ¿no?, se pronuncia, ¿no?, con situaciones de formas que la apreciación de la executive doli no conlleva directamente la estimación de la posición cambiaria, sino que tan solo permite entrar a analizar la excepción formulada. En cambio, la executive mala fidei, ¿no?, conformada a la llamada executive mala fidei, la extensión se producirá por culpa grave, sin requerir dolo, debido porque cuando se produce no hay lugar a apariencia, que es la base que justifica la limitación subjetiva, de modo que se exige la buena fe en la adquisición. Es decir, que las apariencias, la que protege o a quien confía en ella, no a quien conocía el vicio o lo debería conocer, debiendo el tercero observar una mínima diligencia, sin que sea suficiente el mero tráfico, pues el mismo debe producirse con lealtad y diligencia. Pero ¿cuál va a tener todos esos efectos, profesor? Todos estos efectos personales de las excepciones cambiarias que se van a transmitir, ¿qué cosa? Que los terceros naturales, mediante la culpa grave, va a sufrir lagunas al no disciplinar explícitamente la excepción de validez, si bien cabe reconstruir por analogía en relación a los artículos 19.2 y el 12, ¿no?, de la ley 19 del año 1985 allá en España. Pero aún así, mira, en esa norma establece que la culpa grave limite para la protección del tercero. De ese modo, si bien las excepciones extracambiarias únicamente caben ser formuladas frente a tercero, cuando sea doloso, y los efectos enervatorios de las excepciones cambiaría personal, igual se va a extender a los nuevos adquirientes con la simple culpa grave, lo que permitirá romper los límites subjetivos de los efectos enervatorios de carácter personal o terceros naturales. Otro supuesto de extensión. En otro supuesto de extensión vamos a ver dos puntos. La extensión según la ley 16/2011 de 24 de junio de contrato de crédito al consumo. Miren estos casos y vamos a comparar lo de Perú. Y la no extensión con base en la ley 57/1968 y la disposición adicional de la primera ley 38/1999 sobre la ordenación de la edificación, ¿no? Cuando me hablan de otro supuesto de extensión, ¿no?, la extensión a tercero no se agota con, ¿no?, con
con lo que se puede encontrar, ¿no? Con lo que se puede determinar si estos contratos de crédito a consumo, si estas normas que se va a encontrar en estos análisis va a permitir ¿qué cosa? Denegar el efecto, el efecto de ¿qué? De la extracción de derecho cambiario. ¿En qué sentido, profesor? Vamos a ver en estos casos. En el caso que lo acabo de mencionar, de la extensión según la ley 16/2011 del 24 de junio, de contrato de crédito de consumo, ¿qué dice todo ello? Que los contratos de crédito de consumo prevé una extensión concretamente cuando en la adquisición de bienes o servicios concurran las circunstancias previstas, ¿no? Y no solo ello, va a tratar que un contrato de crédito vinculado en el que el crédito contratado sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o la prestación de servicios específicos. Y ambos contratos constituyen una unidad comercial desde el punto de vista objetivo. Y en este caso, si el consumidor y su garante se hubieran obligado cambiariamente mediante la firma en letra de cambio o pagarés, podrán oponer al tenedor al que afecten las mencionadas circunstancias las excepciones que se basen a sus relaciones con el proveedor de los bienes o servicios correspondientes. Este mismo tratamiento doctrinario también lo vemos en el Perú, ¿no? En el Perú también, a nivel empresarial, los que usan, ¿no? Tarjeta de crédito empresarial también tiene que cumplir lo que dice el contrato. Porque en el contrato especifica todos los puntos específicos. La tasa, ¿no? El movimiento y todas las indicaciones que tiene el uso de la tarjeta de crédito. Pero también me va a poder ejercitar los derechos que le corresponda frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, donde podrá ejercitar, ¿no? ¿Qué cosa? Los derechos frente al prestamista. Siempre que concurra con todos los requisitos siguientes. ¿Y cuáles son esos requisitos? Vamos a ver. A. Que los bienes o servicios objeto de contrato no hayan sido entregados, en todo o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato. B. Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente por cualquier medio acreditado en derecho contra el proveedor o no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho. O sea, estos dos puntos muy importantes, ¿qué quiere decir? Que cuando se den los presupuestos previstos en ambos casos, el tenedor del título de valor cambiario no adquirirá la condición de tercero, lo que supone una importante salvedad a la limitación de excepciones por el mero hecho de circular. En cambio, el otro caso que vemos ahí, ¿no? La no extensión con base en la ley, ¿no? Sobre que habla sobre la ordenación de edificación, en España es un problema específico. Es decir, si el régimen de la ley 57, de la ley 1968, completada por la disposición adicional primera ley 30, de la ley 38 de la ley 99, dice de ordenación de la edificación. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Para qué crearon esta ley ahí en España? Para permitir enervar la abstracción del título y por tanto formular la oposición a terceros adquirientes, y dentro de esa jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este problema en el sentido de negar la extensión de los efectos del tomador. A diferencia de lo provisto en otros supuestos, no se ha establecido una provisión
para que la letra de cambio pueda ser descontada en estos supuestos, tampoco una limitación a la extracción del crédito, ni por tanto que el tenedor resulte alcanzado por las defensas personales entre el aceptante y el librador. Obviamente, salvo que se acredite que actuó a sabiendas en perjuicio del deudor. Nos venimos a Perú, igualito. El Perú también tiene la ley de la hipoteca, ¿no? Esta ley de hipoteca, con mutuo acuerdo con el trabajo que se hace con el sistema financiero, también aplica. Y ellos utilizan, ¿no?, el pagaré a través de las constructoras. Y en el caso de lo que para la venta, ¿no?, también se firma un pagaré, un compromiso, un contrato, ¿no? Un contrato de 20 años de que cada nuevo titular del inmueble va a asumir ese compromiso. Profesor, ¿y qué pasa si no cumple el compromiso? Será castigado, ¿no? Como lo indica la ley, ¿no? Claro que no hay cárcel en el caso de dinero, pero hay un cumplimiento de contrato. Hay un cumplimiento del título de valores que se pagaré. Y en el caso de las empresas de inmobiliarias, también ellos aplican ahí. Entonces, con todas estas situaciones, ¿no? La solución estaría plagada, ¿no?, de inconvenientes al encontrarse en el caso concreto de elementos fácticos que permitan afirmar la connivencia de la tomadora y sobre todo de estas hipótesis interpretadoras como perjudicar la economía de la tomadora. O sea, prácticamente la relación entre sí, ¿no?, cumplir las obligaciones, sea causal o sea, digamos, eh, cambiaria, ¿no? Sea causal o sea cambiaria en sí. Conclusión. Tanto en el Perú y en España, los hechos que forman a las acciones cambiarias derivadas y la prescripción a los títulos de valores tendrán que ser impeditivos a la obligación cambiaria y causal. ¿Por qué, profesor? Porque cuando se autoriza que se introduzcan las excepciones basadas en sus relaciones personales, el tenedor va a amparar introducir como motivo de oposición las vicisitudes relativas de las relaciones causales del libramiento del título de valor, cuando constituya causa, pretende, ¿no?, de la pretensión de la condena de pago al crédito causal, la pretensión distinta a la causal, pero íntimamente relacionado en cuando se basa a unos hechos parcialmente iguales. Sea Perú, sea España, el impeditivo siempre va a estar ahí. Ser diferente ante alguien es condenarles al peor de los desprecios. La omisión es más hiriente que cualquier acción. Pascual García Senderos. Gracias, Camex. Gracias, Sergio. Espero que esta información haya sido adecuada y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes.